Bienvenidos oyentes a este podcast de psicología. En esta sesión tenemos un invitado muy especial. Él nos va a hablar acerca de la entrevista. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que es una entrevista? Sus funciones, tipos y otras cosas más que veremos a lo largo de este podcast. Con ustedes, Juan Pablo Ortiz, licenciado en psicología, por cierto. Dime, Juan Pablo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bastante bien, gracias. Perfecto. ¿Nos puedes contar un poco más de ti para que nuestros oyentes te conozcan? Bueno, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Cristóbal Colón. Ya llevo varios años de práctica clínica terapéutica y durante este proceso de prácticas y de dar terapias me di cuenta de que muchas veces la información que tenemos sobre cómo nosotros tenemos que hablar con las otras personas, pues es difícil a veces acceder a ella y entenderla, ¿no? Muchas veces podemos llegar a cometer errores que por falta de consideración o por falta de autoconciencia nos pueden llevar a un proceso terapéutico o a una entrevista o incluso a una conversación que pueda llegar a sentir incómoda o molesta, ¿no? Oh, entonces, dices que puede ser algo que fuera de lo profesional también nos puede ser útil en nuestro día a día. Claro, sí. Ah. Oye, y para saber un poquito más de ti, ¿nos puedes contar una anécdota divertida que hayas tenido al inicio de tus prácticas? Bueno, justo en torno a esto mismo de la entrevista, yo recuerdo que en mis primeras prácticas, cuando apenas comenzaba el proceso terapéutico con un paciente adolescente, me estaba contando una anécdota muy fuerte, ¿no? Y en ese momento yo me puse a llorar enfrente de él. Esto fue algo que la verdad me dejó muy marcado y me hizo tener muchos aprendizajes. Bueno, pero por lo que me estás diciendo, entonces lo agarraste como un motivador, ¿no? Y digo, también es entendible, ¿no? Siendo tu primera práctica en el campo en el que estás, pues obviamente los sentimientos afloran, ¿no? Quiero pensar, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco más de eso en específico? O sea, en cuanto a los sentimientos, siendo tú practicante de psicología. Sí, claro, sobre todo en esta área que es la psicología, yo creo que llevar a cabo una entrevista que es muy diferente a la que, por ejemplo, se ve en la televisión con los periodistas o en la que pueden tener ciertos investigadores, pues se vuelve mucho más difícil en ciertos momentos porque de cierta forma la persona está implicada, ¿no? Hay un factor de otra persona, de su vida emocional, de su vida privada, de todo lo que rodea a esa persona. Y tú pues tienes el peso de estar escuchando eso o de estar pues adquiriendo información sobre una persona que a lo mejor se encuentra en una muy mala situación o que a lo mejor tú puedes llegar a estar en desacuerdo con ella, ¿no? Sí, pues supongo que son las particularidades, ¿no? Uh-huh. De esta área, ¿no? Y lo bueno es que supongo que has tomado esas aprendizajes, ¿no? Para, pues al final ser un buen profesional, y eso es bastante admirable, ¿no? Porque obviamente no cualquiera puede trabajar pues en esta área, ¿no? En el área de la salud mental. ¿Te parece si empezamos con las preguntas del tema? Sí, adelante. Perfecto. Dime, para ti, ¿qué es la entrevista? Una entrevista en sí me parece algo muy sencillo de definir, porque una entrevista es una forma de comunicación. Comunicar, pues, como sabemos, implica que hay personas, un emisor, un receptor. Esta forma de comunicación, a su vez, está caracterizada porque nosotros al realizar una entrevista tenemos la intención de recaudar información. No solamente es hacer preguntas y que la otra persona te las responda y ya y a ver qué haces con esa información, ¿no? Sino que es un proceso en el que nosotros vamos a recaudar información específica sobre un tema o sobre algún dato particular que nos interese saber. También en la entrevista es importante tener en cuenta los gestos, los ademanes y las posturas de la otra persona, ya que a veces pueden tomar ciertas actitudes o tomar ciertas reacciones con respecto a ciertos temas
que a lo mejor nos pueden ofrecer otra información muy útil. No, no lo había visto de esa manera. Mm, me platicas un poco de el propósito, o sea, la información específica que vas a sacar. ¿Puedes profundizar acerca de eso? Bueno, sí, mira, en el propósito de la entrevista, pues nos vamos a encontrar que el principal y el que siempre va a estar presente en toda entrevista va a ser el de recopilar información. Sin embargo, dependiendo del área encaminada a la entrevista, pues vamos a poder este, tomar diferentes propósitos, ¿no? Por ejemplo, en el área clínica, nosotros, pues nuestro propósito es conocer sobre la vida del paciente, de la vida de la persona que tenemos enfrente, y por lo tanto el estilo de la entrevista y el propósito con el que vamos a recaudar la información va a ser muy diferente a que si nosotros nos encontramos en un área de investigación, donde a lo mejor las preguntas pueden llegar a ser más directas, pueden ser más estructuradas y pueden estar más establecidas para obtener información muy precisa y muy específica, ¿no? Oh. Oye, y hablando de estas áreas que mencionas, ¿me puedes dar un ejemplo acerca de la organizacional? Porque tengo entendido que los psicólogos están muy metidos en esta área de RH, ¿no? Recursos humanos, con la selección de personal. ¿Me puedes hacer, pues sí, dar ejemplos de cómo serían entonces las características que preguntarías, ¿no? A la hora de hacer una entrevista en esta área? Sí, por ejemplo, aquí el propósito influye muchísimo, ya que en una entrevista clínica buscamos lo mismo que en una entrevista laboral, que es conocer detalles de la persona, como actitudes y procesos diversos. Sin embargo, el propósito con el que nosotros vamos a realizar una entrevista laboral a lo mejor es muy distinto al que haríamos cuando le preguntamos a una persona sobre sus motivos personales. Por ejemplo, ¿no? Una persona nos puede llegar con un cierto perfil laboral y nosotros al entrevistarlo nos damos cuenta de que no cumple con con los requisitos que la vacante tiene, ¿no? A lo mejor tiene algunas actitudes o algunas conductas o vive muy lejos, y de ese tipo de cosas nosotros nos vamos a ir dando cuenta en la entrevista, incluso si la otra persona no nos lo dice directamente. En cambio, en un proceso clínico, pues la entrevista va completamente encaminada a simplemente conocer detalles de la persona para que podamos auxiliarlo. Es decir, en una entrevista clínica el proceso cambia mucho también, en el sentido de que la entrevista se puede desarrollar durante mucho tiempo, ¿no? En cambio, en el ámbito laboral, pues por lo regular son una o dos veces. Oh. Y eso que me dices también me suena mucho a cómo se interpretan esos datos, ¿no? Porque como tú lo dijiste, pues puede que en las dos entrevistas, tanto en la organizacional como en la clínica, pues quieras saber, ¿no? De la vida de quien estás entrevistando, pero pues vas a interpretarlo en base a qué es lo que estás buscando, ¿no? O sea, Sí. no es lo mismo la interpretación que le vas a dar a las personas con las que puede vivir pues a la persona que estás entrevistando, ¿no? Si tiene familia o no, a lo que puede ser en un organizacional, que significa que pues a lo mejor necesita más recursos, ¿no? Para poder sostener financieramente hablando a su familia, ¿no? Por poner un ejemplo, a Sí. como puede ser en la clínica, ¿no? Que ya va pues a cosas más emocionales, yo supongo, por lo poco que me estás más comentado. Perfecto. Y dime, ¿qué otras funciones, ¿no? hay en la entrevista, aparte de las que ya me mencionaste? Sí, bueno, en este caso, en la función correspondería más en la forma en la que está hecha la entrevista. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una entrevista en el área clínica, la función va a ser recopilar información. Cuando nosotros hacemos una entrevista en el área de investigación, nuestra función va a ser probar, comprobar o refutar hipótesis. Y en cambio puede haber entrevistas en las que la función sea más orientada o pueda existir la retroalimentación de la información, ¿no? Como en el mismo área clínica, en donde tenemos que retroalimentar a los pacientes. Entonces, pues existen para mí y para autores tres funciones: la de dar información, la de recaudar información y la de poder afirmar o refutar hipótesis.
Oye, fíjate que eso que me estás diciendo es bastante interesante, porque uno pensaría, pues de manera común, que la entrevista simplemente es para, pues, extraer, ¿no? O Ujú. para recabar información, pero eso de dar información, pues, me resuena bastante. O sea, puedes expandir un poco al respecto. Sí, creo que el ejemplo se vuelve también muy fácil si tomamos en cuenta el ámbito clínico, en donde, como te mencionaba, pues muchas veces la persona que va a llegar a la consulta pues lo va a hacer con la intención de llevarse algo también para que pueda cambiar ciertas cosas en su vida, ya sean conductuales, emocionales. Y para ello, pues nosotros tenemos que llevar a cabo una entrevista, un proceso de entrevista en el que recopilemos la información, pero también en donde podamos nosotros retroalimentarle información para que la persona pues se pueda llevar algo de la terapia y que no sea solamente que nosotros estemos escuchando y recabando información, ¿no? Ujú. Sí, pues no lo había visto de esa manera. O sea, pues como tú lo dices, como es un proceso, ¿no? De comunicación, obviamente la persona que está siendo entrevistada también se lleva información y no lo había visto de esa manera. ¿Te parece si me puedes dar, porque tengo entendido que hay ciertos métodos, ¿no? O sea, ¿me puedes dar algunas técnicas que utilizan los psicólogos en una entrevista? Sí, realmente existen muchas técnicas que incluso se salen del ámbito de la entrevista, que también las usamos en conversaciones de manera diaria o las usamos para cuando exponemos un tema. Son técnicas que las utilizamos mucho en muchos ámbitos de la vida en general, en muchos ámbitos en los que nos tenemos que comunicar. Por ejemplo, está la técnica del eco, en donde la persona repite lo mismo que la otra persona dice exactamente en sus mismas palabras para poder reafirmar un punto, ¿no? Por ejemplo, es como en una conversación, si yo te dijera a ti hace frío y tú me repites a mí, sí, hace frío. O sea, tú estás repitiendo exactamente lo mismo que yo digo, a lo mejor para que ese sí no suene tan seco, ¿no? Entonces es una técnica que nosotros utilizamos mucho para poder hacerle sentir al paciente o a la persona que está siendo escuchado. También otra técnica podría ser la del parafraseo, que consiste en algo muy similar, que es repetir lo que dice la otra persona, pero en este caso con nuestras propias palabras. Esto es particularmente útil para la entrevista porque de esa forma podemos confirmar o negar la información que nos está dando el paciente. Y también podemos recaudar más información si las personas o cualquier proceso de entrevista pues nos está dando, ¿no? No, pues, tienes toda la razón. O sea, eso que dices, pues yo he notado, ¿no? Que a lo largo de los podcasts se me ha dado, pero hasta de cierto punto de manera natural, ¿no? Como que es algo que naturalmente, pues te sale, ¿no? Te sale para justamente tener como que esta armonía, ¿no? En la conversación, ¿no? O sea, a lo mejor uno no lo hace con esa intención, ¿no? O sea, tan marcada, eh, pero pues sí repercuten, ¿no? En la forma en que nos comunicamos en general, ¿no? Por eso hay personas que a lo mejor son más reservadas, ¿no? Y a la hora de hablar, pues puedes notar claramente si están a lo mejor incómodas, ¿no? O sea, si te contestan de una manera muy seca, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra técnica? Sí, por ejemplo, también tenemos la técnica de la confrontación, que esta sucede más bien cuando la otra persona, esto sucede mucho en el ámbito clínico también, pues se encuentra de alguna forma indispuesta o se encuentra de alguna forma molesta o no quiere dar cierta información y eso pues nos resulta perjudicial a nosotros, ¿no? Es ya cuando la otra persona está teniendo una actitud que puede resultar muy perjudicial para el proceso de la entrevista o del terapéutico. Por ejemplo, cuando un adolescente llega y se encuentra completamente cerrado de que no quiere hacer nada y nos falta el respeto directamente, que es algo que sucede más de lo que pareciera, pues nosotros lo que tenemos que hacer es confrontarlo, pero de una forma asertiva, ¿no? Evidentemente no nos vamos a rebajar desde nuestras posiciones de terapeutas al hecho de insultarlo también o de responderle de forma grosera. Entonces nosotros tenemos que buscar una técnica de confrontación asertiva, como decirle al adolescente, oye, está bien si no quieres hacer esto, pero no me faltes al respeto, por favor, ¿no?
Y también otra técnica que sirve mucho, pero por otra parte, cuando las personas, por ejemplo, están comentando algo muy fuerte o algo muy significativo para ellos, pues existe la técnica del silencio, ¿no? Esta técnica pues consiste en que nosotros vamos a guardar un par de segundos, a lo mejor para que la persona pueda recapacitar mejor lo que está diciendo o para que pueda procesar el sentimiento tan fuerte que le puede llegar a generar contar ciertas anécdotas, o también pues para nosotros también poder procesar información, ¿no? Que a lo mejor tenemos que utilizar para la retroalimentación o para cualquier otra cosa. Otra técnica también es el rapport, que va de la misma mano con esto, que es al final hacer sentir cómodo al paciente o a la persona que tienes enfrente mediante el establecimiento de una dinámica. Por ejemplo, un rapport con un adolescente sería, primero que nada, antes de cualquier paso en la entrevista, pues preguntarle sobre sus gustos, sobre sus intereses y ponerle en una situación en la que él puede estar cómodo y tranquilo. Bastante interesante. Oye, y hasta entonces el silencio lo ven como técnica, ¿no? Sí, o sea, así es. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y también tengo entendido que hay etapas. Uh-huh. ¿Me puedes platicar un poco acerca de las etapas? Lo de las etapas es algo muy sencillo que nos va a servir más que nada para que cuando nosotros realicemos la entrevista podamos hacerla bien estructurada. Sobre todo porque cuando nosotros hacemos una entrevista pues tenemos un cierto tiempo del límite establecido, ¿no? Entonces la primera etapa sería la del inicio, que la apertura, que en esta etapa pues nosotros vamos a, como mencioné anteriormente, pues hacer sentir cómodo al paciente o a la persona con la que estemos llevando la entrevista. Esto puede ser llevado mediante el rapport, mediante cualquier dinámica o cualquier cosa que se nos ocurra en el momento que ya llevemos planeada, dependiendo mucho de la persona, ¿no? Algo que también es muy importante de la apertura es que tiene que ser muchas veces formal. O sea, cuando iniciamos la entrevista es importante que dejemos una muy buena impresión desde el principio para que la persona quiera continuar y no existan sesgos o que no existan conflictos posteriores, ¿no? La segunda etapa pues es la del desarrollo. Aquí es donde ya vamos nosotros a dar las preguntas clave que nosotros tengamos con respecto al tema que vamos a indagar, ¿no? Por ejemplo, en la consulta pues ya sería preguntarle al paciente por qué vienes, cómo te sientes, cuál es el problema, ¿no? Y por último pues ya sería el cierre. En esta parte lo más importante es que la otra persona sienta que se lleve una retroalimentación y poder dar una conclusión con la información que se estuvo viendo a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Por ejemplo, si llega una persona a consultarte algo, tú al final puedes darle una cierta información de, bueno, estuvimos hablando de esto y esto y esto, ¿no? O sea, ¿qué te llevas tú o qué aprendiste hoy? Y, por ejemplo, al final es muy importante también despedirse y dejarle en claro a la persona que hemos acabado, ¿no? Porque muchas veces también nos puede llegar a pasar que la información que nos está dando se extienda hasta ya cuando terminó la entrevista, ¿no? Lo cual puede llegar a ser un problema. Entonces, para evitar que suceda esto en el cierre, es muy importante darle a entender a la persona que la entrevista ya ha concluido. Sí, y entonces, ¿qué es lo que haces cuando los pacientes son muy insistentes, ¿no? Porque hasta a mí me pasa, ¿no? Cuando uno, pues a lo mejor se queda con ganas de hablar, pues quiere seguir, o sea, ¿cómo le haces tú entonces en una situación cuando son, pues, no entienden, ¿no? Que ya terminó el tiempo de la sesión, los pacientes. Pues, mira, eso sucede como en todo el proceso de la entrevista. Cuando tenemos que comunicar las cosas de forma muy asertiva, es decir, la persona puede insistir mucho en querer tratar ciertas cosas y nosotros podemos darle la pauta, a lo mejor si es algo que consideramos urgente o si es algo que sí tiene mucha importancia. Sin embargo, si terminan siendo algunos detalles que a veces pues no es tanto que no querramos escuchar a la otra persona, ¿no? Sino que ya se cumplió una hora y tenemos a otro paciente o tenemos que hacer cualquier otra cosa,
pues lo importante es decirle de forma educada y adecuada que ya no tienes tiempo o que lo pueden tratar la próxima sesión, que lo anote, que lo apunte, que lo piense mucho para que ya llegue con ello, y muchas cosas se le pueden decir a la persona para que se sienta confiado de que está siendo escuchado y de que no está siendo ignorado, ¿no? Perfecto. Juanpa, por último, te quiero preguntar acerca de las tipologías. Hay tipologías, ¿no? En la entrevista, ¿puedes hablar al respecto? Sí, hay dos divisiones. La primera sería por el número de personas, ya que una entrevista también puede ser grupal, sin embargo es más común que sea individual. Una de las ventajas que, por ejemplo, tendría una entrevista grupal a una individual es que si es un tema que a lo mejor engloba a muchas personas, pues uno puede realmente tratar el tema con todo el grupo y pues no tendría que hacerse una entrevista individual para cada uno de los participantes para poder conocer sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, eso se usa mucho en el ámbito educativo, cuando pues hay muchos padres de familia y a lo mejor uno no puede ir uno por uno entrevistándolos a todos, entonces lo que hacen es juntarlos para que se hagan sesiones y ya si hay una problemática en la escuela, pues conocer lo que piensan todos los padres sin, como dije, pues ir uno por uno. Y la otra forma de división sería por su estructura, ¿no? Está la que es estructurada, que pues las preguntas sí son muy específicas, son preguntas que están diseñadas para ser respondidas exactamente tal y como están planteadas, y no deja, y el problema que tendría esta forma es que no deja un margen muy claro para que las personas pues puedan elegir sus respuestas, ¿no? Y el otro tipo sería las que no están estructuradas, que precisamente son lo contrario, ¿no? Que son que a lo mejor se busca indagar sobre un tema, y en ese mismo tema pues no se tiene una estructura tan clara para que la persona pueda hablar libremente sobre ese tema. Wow, pues por todo lo que nos has compartido aquí hasta ahora, me puedo dar cuenta que las entrevistas tienen bastante matiz, ¿no? O sea, bastante matiz, porque como te dije al principio, o sea, uno creería que las entrevistas pues solamente son recibir información, ¿no? El tratar de extraer información, pero por lo que hemos visto hasta el momento, pues sí varían bastante, ¿no? Se varían bastante, sobre todo pues desde dónde se están aplicando, ¿no? Porque pues a lo mejor lo que tú me estás diciendo pues es en el ámbito psicológico, ¿no? Y puede que cambie, ¿no? O sea, cambie ligeramente, ¿no? Por así decirlo, dependiendo a la disciplina, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero de todos modos, por obvias razones en la psicología, pues la fundamentación está mucho más, más estructurada, sobre todo porque pues tienen que tratar, ¿no? Con el material humano, por así decirlo, constantemente. Fíjate, es bastante enriquecedor, ¿no? Todo lo que nos has podido compartir, ¿no? Creo que en conclusión, muchas de las cosas que nos has dicho, ¿no? Como por ejemplo las técnicas, ¿no? O sea, las etapas, el hecho de dar retroalimentación, ¿no? O sea, las maneras también de cómo comunicarte, ¿no? Con la persona con la que estás entablando pues esta comunicación, válgame la redundancia, son bastante importantes y las podemos aplicar, ¿no? Como tú dices, en el ámbito cotidiano, ¿no? En el ámbito cotidiano. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? Sí, bueno, nada más concluir que al final en un proceso de entrevista, como en cualquier otro proceso de comunicación, pues muchas veces lo que más importa es tomar en cuenta al que está enfrente de ti como si fuera otra persona, ¿no? Es decir, ellos también piensan, ellos también te están viendo a ti, ellos también están sintiendo lo que tú les estás diciendo. Entonces, de cierta forma, pues esto es algo que todos nosotros, incluidos los que pues no se dedican ni a la psicología ni a hacer entrevistas, podemos tomar en cuenta, ¿no? Para mejorar nuestras conversaciones en el día a día, para dar mejores exposiciones o cualquier ámbito comunicativo que se dé.
Pues por mi parte creo que eso sería todo, Juan Pablo. Te agradezco bastante el tiempo que nos has regalado y toda la información que nos has proporcionado, que yo estoy seguro que todos nuestros escuchas van a aprovechar, ¿no? Sí. Creo que sería todo por este podcast, esa sesión. Síganos para ver el siguiente episodio, la siguiente semana y hasta pronto.